Bienvenidos a En Todo Caso Podcast. Es un gusto volver a estar aquí presentes grabando, muchachos. ¿Cuánto ha pasado? Ya 1 mes y medio, casi 2 meses desde que grabamos y sacamos el último capítulo. Años. ¿Sí? Faltamos el respeto a nuestra regla de oro, que era no parar de grabar. Hemos tenido buenas razones para ello. Y bueno, estamos el día de hoy aquí de nuevo con ustedes. ¿Cómo están ustedes, Juan, Toñín? ¿Qué tal? Yo estoy bastante bien. ¿Tú qué tal, Juan? Yo te veo muy bien, te veo bastante elegante. Yo creo que es de las veces que Juan ha venido más elegante al podcast. Está súper elegante. He de decir. Me gusta ¿Por ver qué? a Juan elegante. ¿Estás haciendo algo extra? Estoy saliendo con una señora octogenaria que tiene bastante... Octogenaria. Esa palabra me encanta. Es que decir que tiene 80 años... Sí, suena súper elegante. Es más elegante que diga que es Yo octogenaria. que soy ventegenario, algo así. Tú eres tonto. No, vale, bueno. Bienvenidos y bienvenidas a En Todo Caso. Hoy les tenemos un capítulo increíble para volver con fuerza y calentando esos motores como es debido, ¿no? De una vez avisarles que tenemos preparado un super capítulo para la semana que viene sobre la Constitución. Bueno, que estudiamos en Derecho desde el primer momento, tan importante como es. Y les tenemos un capitulazo que vamos a estar con un experto. Les dejaremos luego la info. Haciendo promo desde la semana pasada. Totalmente. Y el capítulo de hoy parte... Primero una noticia que en verdad en un primer momento no íbamos a abordar, que tiene que ver con el caso de Kyle Rittenhead. Como bien sabrán, Kyle Rittenhead fue esta persona que en medio de las protestas de Black Lives Matter mató a 2, hirió a 1 gravemente, siendo menor de edad, con un fusil de asalto. O eso es lo que sale siempre. Cosas que pasan en Estados Unidos. O sea, es el día a día, básicamente. Hay que decir que vamos a juntar el vídeo aquí, un vídeo de YouTube, donde se muestran más las imágenes para las personas que no saben de lo que estamos hablando. Es impactante el video, pero bueno, ciertamente hay que verlo sobre el todo. Video? Dejémoslo hasta ahí, Juan. Pero bueno, que es muy interesante y realmente este capítulo no lo íbamos a hacer hasta que mucha gente nos ha preguntado y nos ha escrito pidiéndonos explicación de cómo es posible que alguien que mata a unas personas con un fusil de asalto salga en libertad. Primero hay que decir que para abordar este tema no vamos a estarlo viendo con una óptica de la ley española, si bien haremos comentarios, vamos a entrar a verlo con la ley de Wisconsin. Del viejo oeste. Es verdad, de Wisconsin. Que parecía. Que está no, por mentira. Con la ley de Wisconsin, que es el estado donde ocurrió esto, en Kenosha concretamente. Eso es. Sí, bueno, para complementar un poco tu información, el 25 de agosto de 2020, pues este hombre acaba con las vidas de 2 personas. Esto es citando literal de la noticia que se emitió en el país, la ciudad de Kenosha, en cuyas calles se clamaba contra el disparo de la policía que había recibido por la espalda Jacob Blake, Correcto. un afroamericano que se resistía básicamente a una detención. Sí. Entonces, esa situación generó un juicio que, digamos, va a ser el objeto de debate de este capítulo. Sí. Totalmente. Y bueno, y el juicio sin duda es llamativo porque empezó con una gran alegación que hizo Kyle Rittenhead, en el que declaraba, en el primer momento en el que se abría el juicio, lo primero que hacía era declarar que en efecto él había usado fuerza letal para acabar con la vida de 2 personas. Cuando él dice esto en el juicio, al momento comienzan la gente a decir, oye, este va a terminar en prisión porque acaba de confesar las acciones ante el juez. Hacen eso para menguar su pena. Sí, atenuarla. Sí, pero en este caso, a lo que vamos, el plan de Kyle y de su abogado no era menguar la pena. Era agarrarse a lo que dice tal cual la ley de Wisconsin, o como regula algo denominado la legítima defensa, o el legítimo uso de la fuerza. Sí. Y agarrándose precisamente de ese supuesto, lograr quedar en libertad como ha pasado. Estados Unidos es un estado federal, con lo que cada estado pues tiene su propia legislación. En este caso, en materia penal, Jesús, como vuelvas a mover la mesa, te mato, porque las cámaras están súper inestables. Es de los nervios de volver a estar grabando. Eso es verdad. En materia penal, los estados pues se regula de manera distinta, y en este caso lo que vamos a tratar es lo que viene siendo la legítima defensa, y vamos a intentar realizar una comparación, porque ya veréis que es totalmente distinto a cómo se regula la legítima defensa en el artículo 20 del Código Penal español. Pero bueno, en definitiva. Y hay supuestos bien curiosos. Bueno, básicamente, ¿de qué parte la legítima defensa como lo conciben en Wisconsin? Recuerden que en Estados Unidos cada estado tiene su regulación. En el caso concreto de Wisconsin se establece que la legítima defensa, o para poder alegar la legítima defensa, se debe de tener el miedo o la certeza inminente, o sea, estar convencido en tu cabeza de que vas a sufrir un ataque que puede o herirte gravemente o bien matarte. Es decir, que para que Kyle pudiera alegar esto, el uso de la fuerza, como lo hizo, que al final mató a 2 personas, él tenía que
alegar que estaba convencido, que no tenía duda alguna de que si no lo hacía, lo iban a matar o iba a terminar gravemente herido. Un menoscabo físico, vamos. Efectivamente. Sí, básicamente una especie de como miedo insuperable, ¿no? De que una acción se va a suceder y tú tienes que tomar acciones para evitar que esa primera pues se evite. Totalmente. En este caso, esto entiendo que se aplica cuando no se aplica el supuesto que es en realidad un peligro real. Sí, aquí básicamente, y ahí es una de las grandes discusiones que se llevó en el juicio, de que hasta qué punto o cuál es el parámetro que hay que usar para entender qué es ese miedo que tiene que tener uno. O sea, a partir de qué punto de miedo o de qué punto de certeza tú puedes usar la fuerza o responder con fuerza, como fue el caso. Es decir, por un mero susto ya es suficiente para que tú uses la fuerza. Claro. Por estar en una manifestación rodeado es un supuesto para usar la fuerza. Bueno, de este supuesto es que se agarró la defensa. Sí, porque, corrígeme si me equivoco, Jesús, en este supuesto los hechos es que este chaval fue a defender la propiedad privada dentro, bueno, en la zona de las protestas, ¿no? Y, bueno, las personas protestantes empezaron a perseguirlo, de manera que una de ellos en un cierto momento, ¿no? Como se alegó en el juicio, le lanzó una bolsa de plástico. Una bolsa de plástico totalmente inofensiva. Que murió. A mí yo no creo que me maten si me lanzan una bolsa de plástico a la cabeza. Sin embargo, él, pues bueno, digamos que... El plástico está matando el planeta, o sea, eso es verdad. Poca broma. Eso es verdad. Es bastante Eso es totalmente verdad. Sin embargo, una bolsa de plástico en la cabeza no te mata, ¿no? No. Sin embargo, lo que alegó él es que, digamos, hombre, que esas amenazas... Si lo asfixias... Bueno, a ver, pero no lanzándolo. No. Vale. El vídeo es bastante claro. Claro, porque es que tú dices, una bolsa de plástico en la cabeza me mata. Y yo lo primero que me acuerdo de imaginar es un señor estrangulando a otro con una bolsa de plástico en la cabeza y digo, es que claro, es que si lo veo así... Ahí tienes toda la razón. Pero lanzándola no te mata. Entonces, ¿qué pasa? Que si esa acción te provoca un miedo insuperable y una creencia totalmente absoluta de que te van a matar o de que tu vida está totalmente en peligro, tú tienes ese derecho a usar ese rifle que tú tenías para defender lo que viene siendo tu vida, una vida que de forma objetiva con los hechos que se estaban manejando, un lanzamiento de bolsa, no asfixio, estás legitimado para realizar esa acción. Esa es la cuestión. Sí. Y que en el caso de la ley de Wisconsin y como está regulado, pues sí, la respuesta es sí. Y entiendo que no hay más filtro. Nada más que estés... Ya vamos a ver los siguientes elementos. O sea, no hay proporcionalidad ni nada por el estilo. Es que eso es lo que se pone en discusión. Y era lo que yo comentaba ahora, de que hasta qué punto o cuándo es que tú estás convencido en tu cabeza y tienes esa certeza de que vas a morir o que vas a ser gravemente herido. No, pero... Por poner una comparativa con el derecho español. Cuando tú tienes la certeza de que vas a morir o vas a ser gravemente herido, aún así la legítima defensa tiene que ser proporcional. No es que si tú me metes un golpe... No estamos diciendo que no pueda ser letal, puede serlo. Pero a lo mejor el juez va a exigir le va a parecer extraño que no se dé un disparo, sino que se den 4. Aquí, de hecho, lo que reza o lo que dice tal cual literalmente la ley de Wisconsin dice el uso o te habilita la ley para el uso de fuerza letal. Letal o que hiera gravemente. Claro. Es decir, que básicamente la ley está contemplando lo que ocurrió, de que te pasa esto, bueno, tú puedes matar a la persona. Tú puedes matar, sí. Siempre y cuando hayas tenido el convencimiento absoluto. Exacto, tal. Tú puedes, no tú debes matar a la persona. Y aquí hay otro problema. Y aquí es el otro problema que se da en el juicio y la ley de Wisconsin, que son cosas que son criticables. No el juez aplicó la ley que tenía que aplicar. Lo que es discutible y cuestionable es cómo está redactada la ley. La ley dice que una vez que tú alegues la legítima defensa, le toca al prosecutor, o en este caso al fiscal, a la fiscalía, a la acusación, gracias, demostrar o probar que no puede quedar duda alguna de que en este supuesto la legítima defensa alegada no era realmente legítima defensa. No era aplicable. Entonces, ¿quién tiene que demostrar ahora que la legítima defensa no es aplicable? ¿A qué terreno pasa el balón ahora? Claro. A la acusación. Fijaos. A la acusación. Fijaos, a diferencia del Estado español, que yo considero que la legítima defensa que se regula en el Código Penal español es mucho más segura que esta que estamos hablando, hay dos principales diferencias. La primera es la existencia de la agresión ilegítima. En este caso no es necesaria la existencia de la agresión ilegítima. ¿Qué te ha sonado, los Vengadores? Sí, tengo el ringtone. No pasa nada, errores del directo, no pasa absolutamente nada. Jesús, cada vez que tiene una erección, se puso un aparato, ¿vale? Lo detecta y suena la canción de los Vengadores.
Juan se ríe de su propio chiste más que el resto. No, es que me da risa que te haga gracia. Coño, es gracioso. Y vi que te no pasa nada. Bueno, volviendo de nuevo al tema. A diferencia del Estado español, no es estrictamente necesaria la existencia de una agresión ilegítima. Es decir, en España te tienes que defender de una agresión que constituya delito. Aquí estamos viendo que no, porque independientemente de que exista o no, si tú tienes un miedo insuperable, o un miedo insuperable no lo denominaría así, pero si tú tienes la creencia absoluta de que un bien jurídico personal va a ser menoscabado, tú tienes la opción de realizar este tipo de actuaciones. Y en segundo lugar, y ya acabo, es el tema de la provocación. Es decir, en nuestro Código Penal no se prevé que una persona provoque una situación para que después pueda defenderse legítimamente. Aquí podemos ver que no se ve materializado este precepto en el momento en el que una persona menor de edad con un rifle va a unas protestas a defender una propiedad ajena. No pienso que sea una provocación en este caso, porque es que en Estados Unidos el uso de armas es legal. Acabas de dar en un punto. O sea, no puedes alegar que hay una provocación si estás actuando conforme a la ley. Sí. Más que todo, eso de que no se puede alegar la legítima defensa cuando hay una provocación previa es porque se entra en un círculo absurdo de legítimas defensas. Es como si yo ahora te empujo y tú en legítima defensa me empujas, y como tú me empujaste, yo en legítima defensa te empujo. Claro, pero te pongo el mismo ejemplo. Imagínate, y en realidad imagínate que tú y yo tenemos rencillas y yo un día me presento a tu casa con un bate gigante. Sí. Y no esto de béisbol, y no hago nada y me siento y empiezo a hablar contigo y tú denotas en la situación en la que se está aconteciendo de que te voy a lanzar un hostiazo que te flipas. Cuando yo te pegue a ti en la cara para intentar escapar, tú no me puedes pegar y alegar una legítima defensa porque tú provocaste el ambiente. Claro. A eso es a lo que se refiere. En este caso, yo considero que el chico no ha provocado un ambiente de tensión pese a haber manifestaciones o lo que sea, porque él está actuando en cumplimiento de la ley, que es estar en una propiedad privada armado. Sí, pero yo también estoy... Es posible. Pero yo también estoy legitimado en el momento en el que yo me acerco a tu casa con un bate de béisbol. Claro. Sí. No, en realidad no. Tú no puedes entrar a mi casa con el bate de béisbol. Bueno, si tú me lo permites, pero hay una situación en la que vas partiendo de la base de que existe una continua legalidad. Tú te ves en la situación en la que yo te puedo pegar una hostia a un batazo. Sí, pero hay una diferencia. Él no se metió a las manifestaciones. Él estaba en una propiedad privada. Bueno, sí, pero se fue una... Bueno, no, ya va. Para hacer un matiz ahí, ¿no? Es que ahí hay un matiz. Él estuvo por mucho tiempo, de hecho es lo que alegó y de hecho esto fue probado como un hecho del juicio. Él, al parecer, un vecino, un conocido, le pidió ayuda porque tenía una suerte de estacionamiento y los manifestantes estaban pasando por allí. Le pidió que le ayudara, presuntamente no, quedó demostrado en juicio, a proteger o resguardar la seguridad de este lugar. ¿Qué ocurre? Que una vez que él llega a este lugar, no se quedó allí. Él siguió yendo a donde estaban los manifestantes. ¿Y qué es lo que pasa? Que él es menor de edad. Bueno, 17 años tenía cuando se ocurrió este lamentable hecho. Y que él, cuando estaba con la arma, los manifestantes comenzaron a gritarle. A increparlo. De hecho, a increparlo. Y de hecho, la primera baja o la primera muerte que se produce es precisamente lo que... Call of Duty. No, bueno, tienes razón. ¿Recogió la chapa después o no? No, pero que la primera que se produce es cuando él agarra, está ahí, está en los manifestantes, tal, coge el fusil, se va corriendo, lo persigue uno, le lanza la bolsa, él se voltea, le pega un disparo, pero ahí no queda, le dispara 3 veces más. Fueron 4 disparos. ¿Dónde está la proporcionalidad? Exactamente, y ahí son otros argumentos que en nuestro sistema de derecho seguramente habrían sido alegados en el juicio y que posiblemente el resultado habría sido distinto. ¿Cuál fue la provocación? Digamos que sí, que él lo sintió como una provocación que lo persiguieran, ¿vale? Hasta ahí bien. No, él va a provocar que eso es, o sea, lo que se está cuestionando es la provocación inicial, porque yo te digo que si ese chaval no tiene el fusil alguno y se acerca por la manifestación, y casi seguro que si no hace nada, los manifestantes no van a por él. De hecho, él tiene que haber realizado algunas acciones provocativas para que se llegue a desencadenar esa situación. Claro, pero tener si un rifle, podríamos entrar algún tipo de que si va un señor con la bandera de España a una manifestación por la República... Sí, pero insisto, o sea, en teoría eso en la ley de Wisconsin está permitido. Aquí en la ley española no. Fíjate, es que el tema de la provocación sí lo abordan allá con un matiz, que es un matiz bastante importante. Básicamente viene a decir algo así. No lo digo literal porque está en inglés, pero bueno, la idea es la siguiente. Yo te provoco, ¿verdad? Yo estoy en la manifestación, es el caso de Kyle, estoy en la manifestación, provoco a los manifestantes. Porque soy muy sexy. Los provoco, me ven ahí con un rifle. Vienen a por mí. Pero en el momento en el que vienen a por mí, vienen de tal manera que yo considero o creo o tengo la certeza de que puedo morir o me pueden lesionar gravemente, ya
ahí en ese supuesto yo podría igualmente usar la fuerza. Entonces la ley es absurda. Madre mía Sí, de mi vida. porque la ley Porque además al no final... exige proporcionalidad, por lo que Claro, entiendo. no tiene nada que ver con nuestro sistema. O sea, y esas son el tipo de cosas que tú dices, vaya, de hecho, Gracias, España. Sí, sí, Gracias, Europa. porque al final deriva en este tipo de supuestos que tú dices, vaya, Sí. vaya... No, casi una cosa, ¿no? inseguridad jurídica increíble. Claro. Más que inseguridad, al final ellos están valorando la culpabilidad de esta persona, o bueno, están valorando el alegato de la legítima defensa desde el punto de vista de que subjetivo de, vamos, ¿qué habría hecho? O sea, que realmente esta situación le generó ese miedo a esta persona para que actuara de esa manera, es decir, a Kyle para que disparara. Y no solo eso, sino también la reflexión de que esta forma de entender la legítima defensa implica en que la parte más importante del juicio se va a ver resuelta por la testifical de la propia persona que mata. Es decir, Sí. si tú tienes que demostrar que tenías un miedo tal que tu vida se podría haber visto amenazada en ese momento, quiere decir que más allá de seguridad jurídica, toda la testifical suya va a ser clave a la hora de imputarle el delito o no. Es decir, no sería más conveniente que la ley lo previese de manera objetiva y tipificada una serie de requisitos para que se cumpla esta legalidad, a que un solo y entero procedimiento en el que se juega una lesión y, mucho más grave, 2 muertes de personas, se basen en la testifical de una persona que pues a lo mejor se lo puede haber preparado perfectamente, haber contratado a 5 o 6 psicólogos para poder demostrar ante un juez que existe un miedo insuperable. Hay un alegato y una última cosa que hay que agregar, y es algo llamado el duty to retreat. El duty to retreat es el deber que tiene cualquier persona de agotar todos los medios antes de usar medios letales para que la legítima defensa sea válida. Es un poco en la línea de lo que pasa aquí en España. Última ratio. ¿Qué pasa? Este duty of retreat no existe en Wisconsin. Con lo cual, si sumamos todo esto y lo metemos en una licuadora, pues el resultado, ¿cuál es? Bam. Kyle se entiende que su supuesto es un supuesto de legítima defensa y precisamente queda en libertad. Bueno. Lejos de cualquier crítica que se pueda hacer de que quedó libre porque es blanco y porque es Wisconsin. Eso ya son críticas políticas y sociales, pero en aplicación de derecho, el juez no lo hizo mal. No lo hizo mal, simplemente aplicó la ley de Aplicó la que ley le que había, pertenece, que ¿no? posiblemente si hubiera sido alguien de color hubiera tenido otros resultados, pues habría que ver, y eso sí es una crítica que hacer. Sí, en cualquier caso esto es interpretable y este capítulo se hace para que podamos escuchar también vuestra opinión. Entonces, en base a todo eso, por favor, comentadnos en nuestras redes sociales, Todo Caso Podcast en Twitter, en Todo Caso Podcast en Facebook y en Instagram, y en todo caso en YouTube y en Spotify. Así que esperamos a vuestras opiniones y muchísimas gracias por escucharnos de nuevo. Totalmente. Gusto volver a estar aquí con ustedes. Igualmente, muchachos, un saludo. Adiós. Hasta la próxima. Chao, chao.